Pues iniciamos la semana 3 de este curso de realimentación, metacognición y aprendizaje. En esta semana vamos a ver qué tipos de realimentación hay. Y son 3 momentos. Y esto es, creo que un punto muy importante para saber diferenciar y para completar las realimentaciones que normalmente hacemos a nuestros estudiantes. La evaluación formativa, como lo vimos la semana pasada, es un proceso que va a ayudar a los estudiantes durante todo el camino para que puedan mejorar su aprendizaje, profundizar en esto que le llamamos la profundización de la comprensión, que tiene que ver con ese proceso metacognitivo de darme cuenta dónde estoy, qué hago, si voy bien, y sobre todo que el alumno establezca un parámetro de aprendizaje de manera individual. Ese aprendizaje autodirigido que es el que nos va a servir para el resto de la vida, donde tú seas capaz de aprender, no por ti mismo, porque eso es un pleonasmo, nadie aprende por ti, pero de generar las mejores estrategias para un aprendizaje más efectivo. Bueno, recuerden que la evaluación no quiere decir calificar. Esto es algo importante. Estamos evaluando al estudiante todo el tiempo, pero solamente lo calificamos en algunos momentos. Pero la evaluación es enfrentar al estudiante todo el tiempo en su proceso. Y esa es la evaluación formativa. Bueno, se ha demostrado, muchos estudios han demostrado, que la retroalimentación es un arma poderosa que afecta el rendimiento estudiantil, incluso para bien y para mal, ¿eh? Aquí estamos hablando de una retroalimentación positiva, pero esas frases como nunca serás capaz de titularte, de mí, yo me encargo de que no te titules, esas frases tan brutalmente crueles de los maestros, pues iban a afectar, o nunca serás un abogado, o cámbiate de carrera, o para ti no, a ti no se te dan las matemáticas. Esas, perdón, estupideces que dicen algunos maestros, por supuesto que tienen un impacto fuerte, pero lo mismo hay una retroalimentación positiva como vas a ser muy buen abogado, con toda la pasión que le pusiste a este trabajo vas a garantizar un buen empleo en el futuro, o me va a dar mucho gusto saber que así tratas a los pacientes. Esas retroalimentaciones, esas frases que vamos sembrando en el pensamiento del estudiante también van a tener un impacto totalmente positivo. Y ahí es donde se va sembrando también la ética, el decir cómo me da gusto que tu trabajo sea profesional, me da mucho gusto que sea original. Oye, qué padre tu actitud, me gustó mucho cómo trabajaste en este proyecto, en esta práctica. Eso es evaluación formativa, no es calificar. Acuérdense que la evaluación sumativa pues es poner un número, pero la más importante es esta evaluación formativa. Y eso es más importante todavía que enseñar. Y a los maestros nos enseñan mucho o hacen mucho hincapié en cómo enseñar estrategias para dar una clase, para preparar un material, pero la cuestión más importante es esta evaluación del estudiante, cómo vas, ese coaching de cómo vas desarrollándote. Bueno, hay 3 tipos de evaluación formativa y retroalimentación, o concretamente la retroalimentación, que es el feed up, que estoy haciendo aquí, feedback, cómo estoy, y feed forward, hacia dónde seguir. Estas 3 preguntas se las tiene que hacer el estudiante cuando yo le estoy dando la retroalimentación. Estas son las 3 preguntas que el estudiante tiene que hacerse, no el profesor. Voy a explicar un poco más. Hay 4 momentos de la realimentación. Acuérdense que la evaluación formativa se da durante todo el curso. Durante todo el curso. Evaluamos la actividad, evaluamos el examen, evaluamos el desempeño, evaluamos la actitud. Es un constante hablar con cada estudiante y durante todo el tiempo diciéndoles cómo los vemos. Bueno, hay 4 momentos. Una evaluación cuando se establecen propósitos
y metas del aprendizaje, hay una retroalimentación cuando se comprueba que el estudiante comprende, cuando se da esa retroalimentación de lo que comprendió y cuando nosotros y el estudiante hace ajustes de acuerdo al rendimiento. Voy a explicar más claramente. Por eso aquí está feed up, feedback y feed forward. Están con los números de estos momentos de la realimentación. Vamos a empezar con el del centro. Vamos a empezar, fíjense, no en el orden, sino en el típico feedback que hacemos a nuestros estudiantes siempre. Este es el proceso más conocido y que utilizamos más. Y esto es evaluar concretamente, voy a dar mi feedback para evaluar un momento, una actividad. Entonces le digo, por ejemplo, este proyecto no estuvo completo. En este completo te faltó más compromiso, en este proyecto te faltó que explicaras un poco más la justificación. Es muy concreta, es muy oportuna y está dirigida hacia una acción que ya hizo. Y entonces en base a eso el alumno se pregunta, entonces, ¿me estás respondiendo cómo estoy? Sí, estás aquí, hiciste esto, te faltó esto, etc. En el anterior sería la retroalimentación cuando yo le explico perfectamente para qué es esa actividad. Entonces les digo, bueno, después de que ya estudiaron y entendieron cómo se hace un inventario, ahora les voy a pedir de tarea que hagan este inventario. Entonces, esa retroalimentación, fíjense en esto, hagan esto, las rúbricas son parte de esta retroalimentación. Después el alumno hace el proyecto, hace un inventario, practica y entonces yo puedo también regresarme y decirle, acuérdate que en el inventario tenías que aplicar los principios tal. Entonces yo puedo ir de un lado hacia otro. Cuando estoy dando feedback puedo regresarme y decir, acuérdate que estos serán los propósitos. Lo más adecuado es explicarme muy bien en ese feed up y explicarle cuál es el propósito, por qué van a hacer esta tarea, por qué están revisando esto, este tema porque es importante para el perfil de egreso. Y luego hay un tercer y último momento que se llama feed forward, que significa, muy bien, de acuerdo a este 8 que sacaste o de acuerdo a esta evaluación que te estoy diciendo que no estuvo completo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahora el siguiente paso, ya hiciste el itinerario, el inventario, te quedó bien, acuérdate que tienes que utilizar los principios, me regreso al feed up y luego le digo, ahora con este inventario vas a hacer costos o vas a hacer las solicitudes de compra. De acuerdo a este inventario que hiciste, ahora vamos al siguiente paso que es las solicitudes de compra. Entonces, cuando retroalimento o realimento, como quieran decirle, podemos estar saltando en estos tres momentos. Y estos tres momentos, o estos tres tipos, más bien tipos de realimentación, dan al alumno una contextualización completa. Espero haberme explicado. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora. La realimentación efectiva, en esta realimentación completa, permiten que el estudiante se enfoque en estos tres momentos, en por qué estamos viendo este tema, cuál es el propósito, el para qué. Cuando ellos responden a ese propósito, se dan cuenta qué tan cerca o lejos llegaron de ese propósito y qué entonces tienen que hacer, qué es lo que sigue. Regresarme, estudiar más, ver a otros autores o incluso adelantarme. Ahora hacer ejercicios que vayan para, si todo estuvo bien, si el propósito de aprendizaje lo cumplí, si mi actividad fue perfecta, entonces incluso darles más material para que se adelanten. Bueno, para que quede más claro a qué se refiere el feed up, feedback y feed forward, vamos a dar casos concretos. Miren, yo le escribo a mi alumno, le pedí un paper que me diera un adelanto de su investigación
y mi realimentación es muy bien. Ahora vamos a trabajar en el marco teórico de tu investigación, por lo que necesitas tener a la mano los materiales que sugerimos en la primera semana. ¿Cuál de estos tres momentos o cuál de estos tres tipos es? Piénsenlo, no me digan. Aquí no vamos a juzgar a nadie y vamos a ver la respuesta. La respuesta es feed forward. ¿Por qué? Cuando yo digo muy bien, me quedo en el feedback. Muy bien, ¿no? Es lo que yo esperaba, perfecto. Pero estoy ahora adelantándome y diciéndole que para lo que sigue tiene que tener este material. Entonces con esto yo muevo al alumno de ese trabajo a pensar en qué sigue, cómo debo continuar. ¿Está claro? Si yo me quedo con el muy bien, tu trabajo está cumplido, como lo hacemos la mayoría, me quedo en un momento, pero no preparo al estudiante a lo que viene. Por eso hay que complementar el feedback también a feed forward. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, yo le digo al estudiante, no es correcta tu aseveración, porque de lo que se trata es de que apliques los datos de la encuesta en la interpretación de resultados sin dar un juicio. La adecuada interpretación de información es una función vital en la consultoría. Entonces, ¿cuál de estos momentos es? Les dejo unos segundos para que vuelvan a leerlo. Vamos a ver. Es feed up. Fíjense, porque lo estoy refiriendo al propósito de la actividad. Lo estoy refiriendo, de lo que se trata es de que hagas una interpretación de los resultados de la encuesta, porque esto es un elemento, es un desempeño importante en el perfil de egreso. Entonces puede ser que el estudiante no haya comprendido no la tarea, sino el para qué. Entonces, esto es súper importante, que también cuando nosotros redactemos nuestras actividades tengan una contextualización de por qué y para qué estoy haciendo esto. ¿Se acuerdan que los que tomaron el curso anterior de experiencias significativas, actividades, la redacción de una actividad tiene que ser muy concreta? Estábamos viendo de 10 elementos y tiene que ir contextualizada hacia lo que se vio en el contenido. A veces parece que las actividades son sueltas, son acciones que no tienen nada que ver con lo que vimos en clase, así de fuerte. Entonces, no se preocupen, esta presentación la van a tener para que vuelvan a leer, regresen, etc. Ahora, a veces podemos combinar en una frase o en una realimentación más larga los tres momentos. Por ejemplo aquí, y esto sería genial, a veces realimentamos tan rápido, muy bien, lo hiciste bien, felicidades, bravo, wow, ¿no? Así nos pasa muchas veces en educación en línea, cuando tenemos grupos muy grandes. Esa realimentación es feedback del momento y está bien, pero es mínima. Si tenemos el tiempo de tomarnos más despacio, escribir mejor, tenemos una realimentación más efectiva. Por ejemplo, esta. Tu calificación se basa en lo que necesitas practicar aún más. Digamos que le puse 8. Entonces le explico. Tu calificación se basa en que necesitas practicar aún más los trazos con el lápiz blando, que es el que se usa para los detalles y no con el duro para la profundidad. Yo ya le estoy explicando que el problema fue incluso el que utilizó un recurso no apropiado. Revisa nuevamente las técnicas y estrategias de dibujo a lápiz. Fíjense cómo me regreso. Me estoy regresando. No te desanimes, verás cómo cambiando el lápiz, el efecto del dibujo cambia. Y entonces también aquí puede ser que aunque es un feedback, puede ser que yo estoy regresando, diciéndole el uso del lápiz, incluso estoy diciéndole cambia el lápiz en feed forward. Entonces aquí estoy combinando tres
elementos. Aunque estoy retroalimentando el trabajo, por supuesto que le estoy dando información del pasado y dando información del futuro. Vamos con otro caso. Por supuesto, el caso anterior, el ejemplo 3, digamos que podría ser ejemplos de una realimentación completa y efectiva, regresando de un lado a otro. A veces no da tiempo o a veces el trabajo es más complejo y necesita pues otro tipo de realimentación. O no nos da tiempo de extendernos tanto, los grupos grandes, etc. Yo recomiendo también que pueden grabar sus realimentaciones. La próxima semana vamos a ver un poco qué herramientas puedo usar, porque no es lo mismo escribir que grabar rápidamente. Incluso se puede hacer desde el celular, se puede hacer con herramientas de la web. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, vamos a leer otro ejemplo. Estás tan cerca de lograrlo. Fíjense, el alumno sacó seguramente 8, 9. No es lo mismo decir qué lástima no llegaste, qué lástima no alcanzaste, o estás tan cerca de lograrlo, con signos de admiración. Te recomiendo, para dominar el tema de cotizaciones, que revises nuevamente el tema de costos y gastos de la unidad 2. ¿Te parece si lo lees y si tuvieras dudas me contactas? Ánimo, este tema es importantísimo en el perfil de egreso de un contador. Yo espero que después de los ejemplos ya estén percibiendo desde qué tipo de realimentación estamos hablando. Muy bien, espero que hayan adivinado. El feed up significa ¿por qué lo necesito aprender? Regresarme un poco, a hablarles de lo que vimos. Y eso nos asegura que a lo mejor un estudiante pasó por alto el contenido. A veces los estudiantes dicen este tema no es importante, o están enfermos, o esta semana fue mala para ellos y no vieron que el tema era muy importante. Por eso hay que estar recalcando, este tema es importante, este tema contribuye al anterior. Ustedes tienen que ir hilando los contenidos, si no parece que son temas sueltos. Yo escucho a los maestros que dicen, hoy nos toca, como si lo de ayer no tuviera nada que ver con lo de hoy. Hay que estarlo hilando. Sí, por supuesto, también fue feedback, porque le puse, estás tan cerca de lograrlo, ¿no? En ese sentido que le puse un 9 y estoy viendo. Y bueno, hasta ahorita no le estoy diciendo que continúa o que sigue. Vamos a ver un último caso. Magnífico trabajo. Seguro que sacó 10. En tu ensayo se reconoce la argumentación sustentada y bien validada, pero a la vez con lenguaje simple y claro. Cuando yo le digo esto, él entonces afianza cómo tiene que hacerlo la próxima vez. En la siguiente etapa trabajaremos sobre el capítulo completo. Felicidades. ¿Ya eligieron el tipo o los tipos de realimentación? Perfecto. Muy bien. Fue un feedback. Perfecto, lo hiciste muy bien. Lo hiciste bien por esto, esto y esto. Los elementos que utilizaste fueron correctos. Y después tenemos un feed forward. ¿Qué sigue? ¿Cómo deben de continuar? Muy bien. Espero que ya estén listos para redactar sus propias realimentaciones. Les recomiendo que vuelvan a ver el video cuantas veces sean necesarios. Lean un poco más sobre esto en la web, hay mucho sobre estos tipos de realimentación. Analicen un poco cómo escriben, fíjense en cómo realimentan los alumnos y por supuesto acérquense con sus dudas a través del foro o del correo electrónico. Muchas gracias.